¿Cómo es que llegaste a la industria energética? Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Sí, mira, pues mi viaje ya está largo. Soy una late bloomer, como se dice. Realmente yo inicio en el área de cómputo hace casi 40 años, ¿no? Que me gradué en el 89 y empecé a trabajar en muchos lugares y me empecé a acercar en el 2000. Tengo, digamos, el gran acercamiento con la comunidad científica de Morelos. Trabajé para el gobierno estatal y me tocó hacer como, no existían los consejos de ciencia entonces, ya llovió, y entonces éramos una agencia en el gobierno para hablar con la comunidad académica. Y en 2000 conozco al Centro de Investigación en Energía, que está en Temisco. Me encantó el centro, me encantó lo que hacían, la investigación de punta que realizaban en tecnología sobre energía en general, particularmente renovable. Y yo nunca imaginé que con el paso del tiempo me fuera yo a quedar en este espacio haciendo trabajo. ¿Cómo llegué? Resulta que empecé a colaborar desde estos espacios gubernamentales, después trabajé en una empresa muy importante del sector científico en Morelos. Morelos tiene una gran cantidad de científicos, de hecho somos la entidad federativa que tiene más personas científicas per cápita del país. Y entonces, gracias a esa interacción que tuve en gobierno, una empresa me dio trabajo y con esa empresa también estudié el doctorado. Y mi doctorado fue en procesos de innovación. Y como sabes, la innovación tiene esta como multidisciplina, pero también multisector. Entonces empecé a seguir colaborando con más ahínco desde la academia, con distintos centros de investigación. Y hice mucho trabajo en sustentabilidad. Trabajamos con académicos de este instituto, del de energías renovables. Este instituto que conocí en el 2000, empezó a trabajar con este grupo académico y encontramos digamos, una sinergia muy complementaria entre un físico, que es el doctor Manuel Martínez, fundador de este instituto, entre otro físico, que es el doctor Antonio del Río, que era director de este instituto entonces, y yo, que venía desde un área distinta, viendo las cosas como sistemas, como innovación, y encontré ahora sí que como caldo de cultivo padrísimo este instituto de investigación. Entonces me incorporo en particular para coordinar los esfuerzos de innovación, tanto del instituto como del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar, que este instituto lidera todavía en estos años. Y así es como entro. Realmente yo vengo desde otras áreas no energéticas y entonces aprendí sobre energía porque mis bases eran en innovación, en gestión de conocimiento. Y sí, hoy día soy una gran promotora y activista de los temas energéticos, especialmente sustentables. Y bueno, feminista también. Entonces, cuando se junta lo bueno con lo muy bueno, pues solo salen cosas buenas, ¿no? Perfecto, Carla. Y justo el día de hoy vamos a hablar de un tema que sé que te apasiona, que en el tema energético, como me lo dijo Miriam, no hay información, que es pobreza energética. Me gustaría empezar con que tú me pudieras ayudar a definir o cómo es que tú entiendes la pobreza energética y cuáles son las principales causas de este problema en nuestro país. Mira, gracias por la pregunta, porque como en todo, especialmente en los espacios que tienen que ver con sociedad, sí importan mucho las definiciones, ¿no? Y la pobreza energética a nivel internacional se entiende como la incapacidad de un hogar, porque la pobreza energética se mide a nivel hogares, la incapacidad de un hogar de pagar o tener los servicios energéticos que satisfagan sus necesidades materiales y sociales, digamos que con eso. Y si te fijas, a propósito no te dije básica, y tampoco me fui a temas de dinero, no te dije si para pagar y nada, porque la pobreza energética trasciende el dinero y además el solo hecho de pensar en que alguien desde la academia categoriza como básico una necesidad, pues es muy del siglo pasado o antepasado. Es pensar en que nuestra comunidad académica sabe más que la propia comunidad que necesitan. Entonces yo te diría que esa definición nos permite esta plasticidad. Lo que el hogar considere que necesita, si no lo puede satisfacer con energía confiable, limpia y de calidad, entonces está en pobreza energética. Y bueno, cómo se mide o cómo andamos, yo te diría que afortunadamente la investigación en pobreza energética es muy profunda, hay muchísimas maneras de hacerlo, y la cuna del concepto es Reino Unido. Empiezan en Reino Unido a problematizar lo que es la pobreza de combustible y después se convirtió en la pobreza energética. Y lo que te puedo asegurar es que hoy día hay una veintena de formas de medir la pobreza energética. ¿Por qué? Porque es un fenómeno muy complejo. Es un fenómeno que atraviesa otras pobrezas, ¿no? La pobreza multidimensional,
Por supuesto que los temas energéticos se empapan con otros temas de salud, de seguridad. Entonces, pues tiene sus bemoles, y lo que hacemos en este instituto y en otros institutos en México es encontrar formas de poder identificar, medir y con esas formas atender la pobreza energética, ¿no? Carla, y me gustaría que nos pudieras profundizar cuáles crees que son las principales causas de este problema. Sabemos que es, como dices, es un problema que no es particular de la gente vulnerable en situación de pobreza, sino que atraviesa distintas pobrezas, como tú dices. Pero entonces, ¿cuáles podrían ser las causas? Es una súper pregunta. Estamos averiguando eso, pero desde mi perspectiva, y aquí sí muy personal, yo creo que el principal problema que está debajo de la pobreza energética es la injusticia energética. O sea, tenemos que reconocer que para que tengamos energía tú y yo, hay una cadena de injusticias de las que somos parte, aunque no querramos. ¿Dónde están esas injusticias? Pues empecemos a pensar en la extracción, ¿no? El extractivismo que hacemos de comunidades donde se ponen hidroeléctricas, por ejemplo, ahí hay un tema, ¿no? Entonces, y al final no tenemos esa accountability, se dice en inglés, pero como esa responsabilidad o esa solidaridad de decir, bueno, desplacé una comunidad para poner hidroeléctrica, entonces las compenso energéticamente. No pasa eso. Esa comunidad, pues la desplazas, les diste un dinerito, pero no tienen la energía que son las personas a las que les debemos tenerla nosotras, ¿no? Entonces, creo que en la base están temas de injusticia social, pero básicamente energética. Entonces, trasladamos esas injusticias al final de la cadena, y aquí estamos tú y yo en un derroche energético, porque a veces estamos en derroche energético cuando muchos eslabones no la tienen. Eso es por un lado. Y otra causa, sin duda, es la infraestructura y la gestión. En otros países, la obtención de energía o el sistema energético tiene un componente privado, en el nuestro no. En el nuestro hay ciertas compañías privadas, pero digamos que el predominio es gubernamental, y sin duda hay que reconocer que ahí hay mucho trabajo que hacer. Y el trabajo tiene que ver, y ahí yo me voy al tercer punto, y que yo te diría que esa es como la causa real de la pobreza energética, es a una falta de conocimiento energético. Las personas, ni siquiera las que nos dedicamos a la energía, tenemos una real claridad de lo importante que es la energía en la vida de las personas. Entonces, como no la consideramos de esa, sabemos que es importante, pero decimos, pues ahí te enchufa la luz y ahí tienes tu tanque de gas. Y es más complicado. La relación que tenemos la civilización, las personas, la humanidad con la energía es profundísima y es riquísima. Y al no reconocer esa importancia y al no tener el conocimiento accionable que nos permita decir, oye, la energía es un derecho y tengo que tener energía para poder sobrevivir, vivir, tener bienestar, entonces tenemos una especie de miopía con los temas energéticos. Creemos que con que pase ese fe y nos eche un cable, o con que vayamos a un camión que vende tanques de gas, o podamos recolectar leña, con eso tenemos energía. Y es bastante más complejo, ¿no? Carla, y me gustaría ahora profundizar un poco investigué que hay diferentes formas de medir, como tú nos dices, y que esta se mide por hogar. En México sé que hay una forma especial de medirse, y me gustaría si puedes profundizar un poco en el significado del confort térmico, que es muy importante justo en cómo medir la pobreza energética. Sí, claro. Como bien dices, hay muchas formas de medirlo. Una muy mala, que desafortunadamente sí se replicó en algunos documentos oficiales en México y en otras partes del mundo, no nada más en México, porque es muy sencilla. Se le conoce como la medición del 10%. Y lo que te dicen es, pues, ¿cuánto gana tu hogar? ¿No? Pues lo sumas. ¿Cuánto gastas en energía? Lo sumas. Hace la división y dice la medida incorrecta, pero popular. Si gastas más del 10% de tu ingreso en energía, estás en pobreza energética. Y ahí yo te pongo un ejemplo de por qué esa medida no funciona, porque creo que es interesante entenderlo. Sabemos que en nuestro país hay muchas conexiones irregulares a la energía, muchas. Es una gran, vamos a decir así, fuente de irregularidades e injusticia. Entonces, todas esas personas que se conectan de manera irregular a la energía, pues no pagan energía eléctrica, cero. Y a lo mejor pues pagan, colectan biomasa, ¿no? Colectan leña, pues tampoco pagan leña. Si acaso pagarán algo de gasolina para el coche o van en transporte público. Entonces, prácticamente su gasto energético es mínimo. Y su ingreso del tamaño que sea, pues cero entre lo que sea, pues es infinito. No hay un tema, no hay nada, es cero. Es como si no gastaran. Es infinita la diferencia, pues. Entonces, esa medida no mide esa pobreza energética. Desafortunadamente, esa es la medida que se popularizó en un par de reportes oficiales. ¿Cómo es? Y además no habla de para qué es la energía.
Por eso es que estamos generando medidas como esta que platicas y que nos hiciste favor de leer, que tienen que ver con qué cosas son importantes de la energía. Sí cocinar, sí refrigerar, sí iluminar, pero el confort térmico en nuestro país es clave y lo hemos vivido estos veranos. O sea, en muchas regiones del país tenemos un calor sofocante que tú no puedes esperar que la gente tenga una vida en bienestar con ese calor si no tiene acceso a por lo menos un ventilador, idealmente un aire acondicionado. Pero del otro lado, también hay regiones donde hace un frío espantoso en la sierra, en el norte, ¿no? En las grandes altitudes, y donde no puedes pensar que la gente pueda convivir sin una calefacción. Si no tomamos en cuenta eso, entonces, aunque tengan acceso a electricidad o a madera o a cómo cocinar, sin el acceso a ese confort térmico, están en pobreza energética. Entonces, ahí es donde entra esta dimensión del confort térmico, que ha sido como obviada especialmente por los países del norte, y la razón es porque no tenemos la crisis de confort que tienen en el norte. O sea, los países del norte, que son los que generan conocimiento, o al menos lo publican más en revistas y hacen estas mediciones, pues ahí la gente se muere de frío, literalmente. Nosotras no nos morimos de frío, pero los golpes de calor, los problemas de salud que tienen que ver con estos calores excesivos o los cambios de temperatura, sí son una causa importante que nos manda a pobreza energética. Entonces, es este diálogo, y eso es bien importante de la comunidad académica, entre escuchar estas mediciones en el norte global, que empezaron, como te dije, Reino Unido empezó estas mediciones, y a platicar con el sur global. Cuando platicamos los países latinoamericanos, asiáticos, africanos, y decimos, oye, pero aquí el calor, a ver quién lo aguanta, aquí sí te mueres de calor por las consecuencias del calor, ¿no? Entonces, en ese diálogo vamos construyendo otras formas de medir pobreza energética y vamos entendiendo cada vez mejor que la medición no puede ser un promedio país, menos en un país como México, que es megadiverso. Tienes que ir más regional y entender que no es lo mismo. Hay académicos que conocemos que también lo miden por estado, por entidad federativa. Dicen, bueno, me agarro Guerrero, me agarro Veracruz. Y yo nada más te digo, pues imaginemos Guerrero y Veracruz, la cantidad de climas distintos que hay del norte de Veracruz al Veracruz Puerto es increíble. No puedes tampoco promediar ahí. Entonces, la apuesta que hacemos nosotras en nuestros artículos es, vámonos por ejemplo climática, hay 11 en el país, y eso nos va a permitir categorizar mejor qué tipo de necesidades energéticas tiene una comunidad y qué tan bien o qué tan mal las suples. Y un ejemplo positivo, hay un municipio en el norte de México, en Baja California, no le voy a hacer mucha publicidad porque no tengo la fuente, si la tengo te la consigo, donde dan una ayuda en los veranos de como 1,500 pesos al mes o al bimestre para pagar aires acondicionados. Hay gente que dice, uy, es bien poquito, bueno, es mejor 1,500 que nada, ¿no? Pero es esta conciencia de el verano es tan duro en mi entidad que yo voy a ayudar con fondos municipales para atender ese problema, ¿no? Es un ejemplo. Nos pudieras desarrollar un poco sobre la relación entre la pobreza energética con los problemas sociales y la desigualdad económica y la falta de acceso a servicios básicos, porque mucha gente la padece y tenemos muertes por la pobreza energética y es un problema del cual nadie está hablando. Y fíjate que lo que yo quiero es que hagamos un poco de recuerdo, hagamos memoria hace un par de años, ya 3, la pandemia. Cómo a nivel hogar, y aquí creo que es un llamado a todas las clases sociales, cómo la pasamos en el momento en que fue enciérrense en sus casas y todo es telecomunicaciones. Incluso las clases que normalmente se sienten invulnerables, ¿no? De media para arriba o la clase alta, tuvo que hacer ajustes para temas energéticos. No sé tú, pero yo me tuve que comprar un par de no breaks para asegurar que tuviera suficiente energía mi módem, porque sin el módem, pues dejan ni trabajo, ni gestión, ni comunicación, ni nada, ¿no? Entonces, la gestión energética cambió. Hicimos una gestión, la comunicación, la educación. Entonces, cuando lo viste en pandemia, ahora quiero que lo vamos a la realidad. Independientemente de dónde estemos y en qué nivel social estemos, por supuesto que entre más vulnerada es la clase social, tiene peores consecuencias, pero el no tener energía es realmente catastrófico. Y empecemos por un corte simple ahora en la época de lluvias. Se va la luz, como decimos popularmente, y el refri ya empezó a sufrir. Mucha gente dice, ay, ¿qué tiene un día sin refri? Bueno, el congelador se descongela, la comida que tenías hecha a perder. O sea, realmente hay una serie de consecuencias para la clase que económicamente puede aguantar un corte. Ahora traslademos eso a regiones más vulneradas. Ahora trasladémoslos a personas más vulneradas. Pensemos, por ejemplo, y es un ejemplo que me gusta mucho dar, me lo regaló mi hija, que es interculturalista, y ella lo ve desde el punto de vista de
esto, del privilegio contra el no privilegio. Y pensemos en las personas sordas. La comunidad sorda sin luz eléctrica está totalmente incomunicada en cuanto cae la noche. Entonces, la posibilidad de comunicarse depende de la energía. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que efectivamente una familia de personas sordas no se puede comunicar si no hay luz en su casa. Entonces, es cuando te das cuenta que depende en qué capa estés y cómo cada capa de vulnerabilidad nos atraviesa de distintas maneras. Una persona diabética que se le vaya la luz en su refri, la insulina se le echa a perder y entonces entra en una crisis de salud. Entonces, creo que a veces entender la pobreza energética nos tiene que mandar a repensar quiénes somos, qué privilegios tenemos y cómo están las otras grupos vulnerados. Y por eso hay una relación tan grande entre carencia de energía, que es pobreza energética, y que tengamos salud, que tengamos bienestar, que tengamos autonomía del tiempo. Pensemos en que no hay energía y se acabó la lavadora. O sea, hay que lavar a mano. ¿Cuántas horas tendríamos que pasar lavando a mano? Entonces, yo creo que cuando vemos la importancia de la energía en los hogares, al cocinar, y cualquier tipo de energía para movernos, ahora que hubo las crisis de combustible, cómo estaban las cosas, sí podemos ver que la energía en la vida cotidiana, no me voy a la industria, en la casa, realmente te sume en un estado de vulnerabilidad aún más grande que cualquier otra carencia. Por supuesto, hay quien dice, no, bueno, es que si no tienes dinero es peor. Lo que estamos proponiendo como grupo es, no todo se trata de dinero, también la gestión energética importa. En muchas comunidades del país se gestiona la biomasa y así es como se tiene energía en los hogares. Y con biomasa, con leña que se recolecta de manera sustentable, porque nuestras costumbres originarias usan las cosas de manera sustentable, no andan cortando árboles, toman la que se cae, ¿no? Entonces tomas esa leña y con eso cocinas. Y eso por un lado está muy bien, porque gestionas tu propia biomasa. Pero una pregunta que es natural es, bueno, ¿y los daños en la salud del cocinar con leña? Pues claro que hay daños en la salud. Que no quiere decir que inmediatamente repercuten, porque hay hogares en los que está el conocimiento energético, en los que se entiende que la leña no la puedes utilizar en un lugar cerrado y se les pone un tiro de chimenea a las casas o se hace afuera la cocina. Entonces, no directamente cocinar con leña nos va a afectar o cocinar con carbón nos va a afectar, pero sí depende de qué tan conocimiento tengamos de cómo gestionar la energía. Y si te fijas, la leña no le costó a la familia y costó por tiempo de ir a caminar. Entonces, a veces el tema económico lo podemos sacar de la ecuación, no digo que siempre, y es un tema más de infraestructura. ¿Cuál es la energía que tengo? ¿Cómo la gestiono? El caso de nuestra Compañía Federal de Electricidad, por supuesto que tienen unos récords impresionantes, y eso hay que reconocerlo. La CFE tiene interconectado al 99.9% de la población, que está en los mapas. O sea, hay un 1% de la población que está en los mapas que no está conectada. Y aquí lo subrayo, que está en los mapas. La cantidad de población que tenemos en México fuera del mapa es grande. ¿Qué tanto está fuera del mapa? No sabemos. Pero hay muchas comunidades que no aparecen en los mapas y que, pues, por supuesto, menos tienen acceso a la energía. ¿Qué hacen? Viven del campo. Y entonces tienen que hacer una vida en total precariedad energética porque no tienen acceso más que a la poca biomasa que puedan conseguir. Entonces, realmente sí tenemos un problema de identificación, porque no lo tenemos muy claro, y otro, la calidad de la energía. Cierto, el tendido de electricidad llega a toda la República, pero ¿cómo le accedemos? ¿Cuánta gente tenemos contrato? ¿Cuánta gente el contrato lo tenemos regular? Tú y yo sabemos de cuánta gente de distintas clases tiene su contrato y tiene como su otra conexión, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa irregularidad nos afecta a todas las personas. La Compañía Federal de Electricidad, volviendo a hablar de electricidad, reporta, y aquí normalmente está de acuerdo, en que tenemos pérdidas no técnicas entre un 6 y un 7%. Eso de pérdida no técnica quiere decir esto, las conexiones irregulares, ¿no? Y allí, muchas veces en discusiones me han dicho, ay, pero pues el 6% ni es tanto. Y aquí hago un paréntesis. 6 o 7% de lo que genera CFE es muchísimo, porque recordemos que los principales clientes de CFE son industria y comercio. La residencial es bien chiquita, entonces, y las pérdidas no técnicas son de la residencial. Entonces, un 7% de todo lo que genera, no un 6% cuando nos va bien, de todo lo que genera CFE para todos los sectores, se pierde en esos sectores informales que tienen conexiones irregulares. Y que además esa conexión irregular es un peligro, porque realmente eso genera inestabilidad en la red, puede generar incendios, genera estas interrupciones que nos dañan los aparatos. Entonces, al final sí tenemos un problema en toda la República que está invisibilizado,
Y además no es fácil visibilizarlo, o sea, también quiero reconocer que no está sencillo, pero está invisibilizado, existe, y que además estamos muy condicionadas a que exista. Estamos como acostumbrados a ver los diablitos en la calle y tampoco hacemos, o sea, hay una sensación de, ¿no? O también estigmatiza. Y si te has fijado en esta plática, he hablado de conexión irregular, no ilegal, porque me parece que es muy dañino que califiquemos como ilegales a personas que por los costos de la energía no pueden tener recursos para pagar lo que cuesta. Entonces, es irregular porque tenemos mucho trabajo que hacer para asegurar que todas las personas tengamos realmente derecho a la energía, ¿no? Sí, por la accesibilidad, como dices. Así. Y más por el reconocimiento, me gustaría hacer énfasis aquí en justo lo que dices. Tener acceso a la energía es un derecho. O sea, no debería ser un privilegio, aunque en este momento lo es y se normalice o esté un poco naturalizado. No debería ser así por todo lo necesario y lo cotidiano que necesitamos la energía de nuestro día a día. Carla, ahora me gustaría enfatizar un poco. Justo con la pandemia vimos cómo la educación evolucionó, pero también la educación tiene una gran perjudicación por la pobreza energética. ¿Nos podrías contar un poco sobre esto? Sí, claro que sí. Creo que cada vez más, incluso por los temas educativos de la pandemia, pero además estas otras formas de educarnos que hemos ido aprendiendo, integrando a nuestras culturas, hemos visto cómo el acceso a la educación, a las fuentes de información por Internet es importantísimo. Entonces, y sé que las generaciones más jóvenes lo sufren más, porque al final tenemos, bueno, tú lo sabes, hay cursos gratis para lo que se te ocurra y de buena calidad. Entonces, en cuanto tú dices, hay pobreza energética en un hogar y la conexión depende de tener acceso a la energía, ya sea la computadora, el celular, la tablet. Un ejemplo, la UNAM, justo en la pandemia, ante el reconocimiento de que cambiaron los modos, generó un programa para que las personas estudiantes tuvieran una tablet en la Universidad Nacional cuando empezó el tema de la educación remota, que era la única forma de podernos comunicar y mantener el semestre, generó un programa para habilitar con tablets a las personas estudiantes que no tuvieran computadora en casa. ¿Cuál fue el problema? Que no tenían acceso a conexiones de calidad. Entonces tuvo que generar otra oleada de tablets con un chip, con SIM, para que pudieran, por medio de datos, conectarse. Entonces, lo que tenemos que entender es que los accesos a la comunicación de calidad, a los repositorios de información, sí están dependiendo de que nos comuniquemos efectivamente, y eso requiere energía para el dispositivo y para el módem. Y entonces, quienes no lo tienen, caen enseguida en una brecha que se suma a todas las demás brechas. Y si además reconocemos que quienes no tienen estos medios son las clases más vulneradas, pues solo nos podamos poniéndoles capas y capas, ahora sí que pasos y pasos atrás, antiprivilegio, ¿no? Los vamos alejando, en lugar de cerrar brechas. Entonces, es parte de lo fascinante de investigar pobreza energética, porque entender qué tipo de pobreza energética tiene una comunidad nos permite ver cómo se puede atender ese problema. Si el tipo de pobreza energética es eléctrica, bueno, entonces podemos decir, a ver, ¿qué tipo de solución le damos a esta comunidad? Si el tipo de pobreza energética son medios para cocinar, ¿cómo podemos hacer una gestión más sustentable de eso? Pero sí importa el tipo, no solo el numerito, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando. Carla, y justo con lo que estás mencionando, se me vino una pregunta a la cabeza, que es si nos puedes ayudar a desarrollar la diferencia justo entre pobreza energética urbana y pobreza energética rural. No, por supuesto. Como en todo, para poder, hablando de estas vulnerabilidades, el nivel de pobreza energética en los espacios rurales es del doble o hasta el triple del espacio urbano en la misma entidad federativa. Y mucho es porque este fenómeno depredador de las ciudades hace que consuma todos los recursos y toda la atención. Entonces, ¿qué sucede en una entidad federativa? Pues la mayor cantidad de votantes están en las ciudades, la mayor cantidad de infraestructura está en las ciudades. Y como además seguimos migrando del campo a la ciudad, entonces solo estamos exacerbando este problema. Entonces, la atención de los problemas energéticos o la vulnerabilidad energética de la que hablamos ahorita en unos minutitos, lo que hace es que cuidamos más la ciudad, hay más infraestructura, hay más servicios y se reparte una especie, nosotros le estamos llamando solidaridad energética. ¿Qué es eso? Imagínate que no tienes lavadora en casa. Tú sabes que en las ciudades hay lavanderías, llevas tu ropa y comunitariamente hay un lugar donde tú puedes alquilar el servicio. No gastas en lavadora, no gastas en energía, echas tus moneditas y tan. Eso no existe en el campo, ¿no?
porque el espacio rural no alcanza la masa crítica para tener esta solidaridad energética. Entonces, de alguna forma, el que hayamos muchas personas con un nivel de mejor, es como círculo vicioso y círculo virtuoso, de mejor calidad energética, pues hace que hasta quien tiene pobreza energética pueden acceder a ciertos servicios. En el campo no, en el espacio rural no tienes energía, no tienes energía. O sea, ¿cómo la acercas? Se cae, viene una lluvia torrencial, se cae la infraestructura y hasta que llegue CFE, hasta ya atender. ¿Por qué? Porque aunque sí se mueve muy bien CFE y hay que reconocer, insisto, que atienden los problemas, pues atienden primero lo de los centros neurálgicos del país, que son las ciudades. Entonces, sí hemos hecho estas mediciones y hemos visto que en algunas entidades federativas la pobreza energética es 3 veces más grande en el campo que en la ciudad, y eso es grandísimo. Al grado de decirte que hay ciudades que realmente no tienen pobreza energética en promedio, como la Ciudad de México, ¿no? Pero imagínate, piensa en Milpalta, en Xochimilco, ¿no? En los espacios de la periferia empieza a aumentar la pobreza energética. Y ya nos vamos a Estado de México, donde ya estás lejos de las ciudades, y ahí sí ahora sí que se caen los números. ¿Por qué? Por este mismo tema. La ciudad consume tanto recurso que asegura un nivel de satisfacción energética, ¿no? Mejor que el del campo, ¿no? Que el de los espacios rurales. Y justo la distribución de servicios, ¿no? También me parece importante resaltar, como dices, o sea, en una ciudad, como sabemos, está la comunidad y se exacerbera por satisfacer estos servicios a diferencia de una comunidad rural. Carla, y me gustaría justo que abordaras las diferencias existentes en este tema de pobreza energética para mujeres y hombres en México. Mira, una vez más, los privilegios. O sea, finalmente yo creo que tenemos que entender que el tema del sexismo y las diferencias de género impactan en todo, hasta en el acceso y uso de la energía. ¿Por qué? Porque vámonos al espacio rural, que es del que estábamos hablando. En el espacio rural, las mujeres se les asigna un rol sin que lo pidan, de que les toca encargarse de las cosas. Bueno, no solo en lo rural, pero vamos a hablar de lo rural. Y en ese momento, entonces, las mujeres se tienen que encargar de ir a recoger la leña. Ese es su trabajo, ¿no? Van, recogen la leña, lo traen, hacen de comer, mantienen la familia, y luego viene el estigma de que, usó leña, no sabe que le contamina a la familia. Entonces, de alguna forma, a la persona a la que le encargas que se encargue, resulta que después le estigmatiza. ¿Cómo hace esta forma de ver el mundo siempre en que las mujeres somos ignorantes, somos malintencionadas, somos incapaces? Cuando no es así. Y allí es donde está el gran tema. En los espacios rurales, quienes logran hacer una gestión energética de lo más eficiente somos las mujeres. Algo que hemos visto en los proyectos que tenemos es que cuando entras a un espacio rural, las mujeres hacen las preguntas más interesantes en términos de la sustentabilidad. Sí les preocupa el uso de los recursos y no solo el gasto energético. Les importa si contamina, cómo contamina, si le hace bien a la familia, si alguien más se puede encargar de eso. O sea, las mujeres, al haber estado siempre en vulnerabilidad en estos, ¿no? En esta historia de la humanidad y en particular en México, tienen estas grandes preguntas que ayudan a una mejor gestión energética. Entonces, ¿por qué? Porque llevamos la parte más pesada. Nos tocan las carencias en el hogar. Los hombres, ¿qué sucede allí? El hombre normalmente se va al campo, en el espacio rural, en el espacio urbano, tradicionalmente el rol es que se va a proveer, y entonces el golpe de lo que es la gestión energética no le toca. No le toca vivir lo que es no tener la energía para satisfacer, vivir el que ya se nos descompuso el aparato porque la energía llegó a un pico y se nos echó a perder. Entonces, la consecuencia, uno, es indirecta, pero además no es parte de la evaluación de su gestión en el hogar. Y a nosotras sí. Como la pobreza energética es a nivel hogar, entonces es otra más de las cargas que las mujeres llevamos en la gestión del hogar. Por eso, muchos de los proyectos que estamos haciendo están buscando empoderar a las mujeres con información accionable para que puedan, desde ese conocimiento energético accionable, decidir mejor qué tipo de energía, a qué horas la uso, temas como planchar. Si vamos a planchar es mejor de un jalón, porque estar plancha y plancha todos los días hace que gastes más energía. Entonces, ese conocimiento de la gestión en el hogar y de cómo eficientar los usos, sin duda, las mujeres son las que necesitamos empoderar más pronto para que entonces los costos de la pobreza energética que tanto cargamos las mujeres, pues tengamos un alivio más rápido. Entonces, efectivamente, a través de la energía podemos, uno, identificar a una actora principal en los usos energéticos. Es la que te va a decir
cuándo uso energía, qué tipo de energía, y la que incluso va a poder gestionar. Hacíamos el ejemplo hace unos minutos de el calentamiento de agua. Con una mejor gestión de a qué horas te bañas y quién se baña cuándo, te puede durar más el calentamiento de agua solar. Porque es a qué horas nos conviene bañarnos en la noche, en las mañanas el agua es más fría, ¿no? Entonces, con esa gestión que normalmente el rol se le ha asignado a las mujeres, entonces se pueden tener una gestión energética más eficiente y podemos tener un mejor acceso. Así que sí, las mujeres padecemos peor la pobreza energética, pero también con programas orientados por género, reconociendo el papel de las mujeres en la acción energética, valorándolo y entonces haciendo literacia energética con las mujeres, desde las mujeres para las mujeres, podemos atender el problema. Y allí va el cierre y tiene que ser por mujeres. Una comunidad de mujeres donde entre un hombre a darles clase solo replica estereotipos, estigmatiza y pone en vulnerabilidad a las mujeres. Somos las mujeres las que tenemos que ir con conocimientos técnicos, pero con la sensibilidad de entender la realidad de las mujeres, a platicar con las mujeres. Si no, esto no va a funcionar. Y lo vimos en nuestros proyectos. En nuestros proyectos, cuando llegaban las cuadrillas de personas instaladoras a poner la tecnología, había un absoluto rechazo de parte. No preguntaban nada a las mujeres si solo había hombres. Entonces, en los proyectos que me toca gestionar, obligo que las empresas instaladoras lleven mujeres técnicas. Y entonces la mujer se acerca a la mujer y le pregunta y entiende, aprende y además da opciones de solución. ¿Por qué? Porque sí es un espacio seguro, habla con la mujer. Y eso habla de que hay una fuente de empleo bien interesante para las mujeres en el sector energético renovable. Necesitamos más mujeres que puedan tener este papel que es técnico, pero también es social. Entonces hay que empoderarnos, pero a las mujeres tenemos que ponerle espacios seguros y eso es una forma de un atajo rapidísimo, entre comillas, más barato y más eficiente para atender la pobreza energética. Dirigirnos a las mujeres por mujeres. ¿Qué papel juega el Estado y el sector privado en esta lucha de pobreza energética? Porque en muchos papers, muchos le dicen, no, esto es culpa totalmente del Estado, ¿no? El Estado nos debería de dar como la infraestructura y esto, y otros dicen, no, la culpa es de los privados, porque ellos llegan, hacen la inversión. Justo hablaba con Miriam de la derrama económica, ¿no? De para quién es esta derrama económica y qué papel juegan estos dos actores y cómo podemos distribuir o cómo se pueden coordinar ellos para tener mejores resultados. Claro. Mira, yo siempre creo que la acción social es muy importante. Sin embargo, si no hay condiciones, la acción social de poco sirve. O sea, que también si no hay oídos atentos, si no hay escucha activa de parte del espacio gubernamental, es difícil. A mí me parece que no hemos llegado a entender lo que dijiste hace unos minutos, que la energía es un derecho humano. Y que el hecho de que la energía sea un derecho humano no significa que nos la tengan que regalar, que luego de repente en algunos foros mis colegas de la empresa se me enojan porque no es derecho humano, porque no, el agua es un derecho humano y a mí me siguen cobrando mi botellita de agua, o sea, ¿no? Y me cuesta comprar agua, o sea, no quiere decir que es gratis. Quiere decir que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas tengamos acceso a la energía limpia, confiable y de calidad. Y ahí es donde empiezan a entrar las cosas complicadas. Eso quiere decir no cargo eléctricas, ¿no? No con interrupciones, y que sí me llegue. O sea, entonces, todo eso es, y además que la podamos pagar, que ese es otro gran tema. Creo que ha habido esfuerzos, por eso hay subsidio para el tema doméstico, pero que son subsidios que no nos han permitido atender diferenciadamente a las comunidades. Y te pongo un ejemplo que sé que a muchas de mis amistades no les gusta, pero aquí no estoy para caerle bien a la gente. Ponemos paneles fotovoltaicos y está padrísimo, porque en el momento en el que tú una casa pone paneles fotovoltaicos, una clase media, clase alta pone paneles, pues por supuesto que contribuye a que su recibo eléctrico sea menor. Donde está la trampa es que entonces, para que te haga más sentido la inversión, nos sugieren algunas personas proveedoras que instalemos paneles para caer en la franja del subsidio. Entonces, ahí sí salió 2 veces mal el problema, porque tú compras menos infraestructura y usas un subsidio que no te toca porque eres clase privilegiada. Tú deberías de pagar la energía eléctrica al costo, no con la ayuda que se le da a clases vulneradas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos jalándole más dinero al Estado porque estamos cayendo en la franja del subsidio más personas que no deberíamos estar en esa franja, ¿no? Entonces, ¿y ahí cuál es la diferencia? La regulación. El Estado debería decir, a ver, si usted quiere un permiso para instalar paneles fotovoltaicos y es zona residencial, en ese momento usted no es sujeta
de entrar en la franja del subsidio. Le cobramos la energía, los, no sé, 200 watts o lo que sea que es el subsidio, que no me acuerdo, a tarifa regular. A usted no le toca el subsidio porque usted está usando una infraestructura personal. Eso no existe. Y no es porque sea difícil, simplemente no está normado. Ya tenemos medidores inteligentes que le permiten a la CFE saber si tú eres prosumer, que me choca la palabra, pero es la que entendemos, si tú estás generando energía o no. Entonces, con eso podría redirigirse el subsidio y podríamos pensar en subsidiar de mejor manera a las clases vulneradas. ¿Y a qué me refiero con mejor manera? Pues ahí usa el subsidio para que tengan paneles fotovoltaicos con precios preferenciales, esos lugares donde no llega la red confiablemente, donde cuesta carísimo tender el cable, pongámosles infraestructura. Y habrá quien diga, ay, oye, pero nada más darles 8 horas de energía eléctrica, pues es mejor 8 que ninguna, ¿no? Y además, si ya tienen 8 horas, podemos empezar a pensar en una inversión en baterías de respaldo para que puedan tener en los servicios básicos de refrigeración 24 horas. O sea, sí hace falta creatividad, pero no es que falte dinero, es que falta creatividad. Entonces yo creo que el Estado, yo sí creo que el Estado tiene la capacidad de ver estas cosas y de planear con la industria, para eso está la industria, no con los mercados, la mejor manera de atender a la sociedad. Yo no creo que sea solo Estado, solo industria o solo sociedad. Sí es un concierto, sí necesitamos sentarnos. Y el cuarto punto es la academia. Tenemos, Rigoberto Ochoa es el primero que empezó con los temas, tenemos 15 años problematizando y pensando en pobreza energética, con distintos tipos de solución. Bueno, hay que invertirle fuerte en eso, fuerte. Porque sí es cierto que hay un PRONACE de estos proyectos del CONACYT que está teniendo temas de pobreza energética, pero hay muy pocos recursos. El presupuesto de CONACYT es históricamente bajo. Hace décadas no era tan poquito el presupuesto del CONACYT. Entonces, con tan poquito recurso, por mucho que nos incentiven y que tengamos proyectos, pues se quedan en proyecto. No logramos trascender a una política pública estatal o regional o qué mejor nacional. Yo creo que ahí anda la solución. Pero para mí, si el Estado es el rector, especialmente como está nuestra Constitución, el modelo mexicano, si el Estado es el rector, el Estado garantiza y tiene que encontrar incentivos, tiene que hacer innovación jurídica, yo te diría, innovación normativa. Tenemos que encontrar innovación, no solo en los fierros. El problema de la pobreza energética no se va a resolver con mejores paneles o con mejores turbinas o con mejores ciclos combinados. Se va a resolver con innovación financiera, en ciencia política, innovación jurídica. Ahí es donde se va a resolver. Innovación social. Ahí es donde está la solución a las broncas de la pobreza energética. En verlo como un sistema, en que nos llamen a todas las partes y que juntos platiquemos y pongamos diferentes soluciones en la mesa. A Carla y a su grupo se le ocurren unos, a Rigoberto y su grupo se le ocurren otras. Eso es lo rico de la academia, que hay una diversidad de ideas, donde hay cosas que estamos de acuerdo, hay cosas que no, pero para eso podemos generar estos marcos normativos de política pública. Carla, ¿nos podrías compartir qué políticas públicas existen actualmente o qué se está haciendo justo del lado del Estado para abordar los temas de pobreza energética y cómo se han implementado? Mira, yo te puedo decir que hasta la fecha lo que sí se está buscando es invertir en... Hay un concepto que va sumado a pobreza energética, para nosotras es casi indispensable atenderlo, que es el analfabetismo energético, ¿no? Muchas personas, incluyo a muchas de nuestras familias, no porque seas alfabetizado, entiendes sobre energía. O tienes claro temas como si la solar fotovoltaica es buena, mala, si es lo mismo esa que los colectores que calientan agua. O sea, todas estas cosas que, pues para nosotras como personas académicas les echamos un rollazo y creemos que ya está. Hemos como visto estos tecnicismos, ¿no?, que se usan en la industria. Sí, que sí es intermitente, que sí es variable, que sí en el día sí. O sea, todas estas palabras nada más nos confunden. Y toda la gente que dice, ay, no, eso de que sea intermitente, yo no quiero invertir en algo intermitente. Entonces, o que cueste más cara, o que qué hacemos con el panel y que se vaya, duran solo 20 años. O sea, todas estas cosas, hay una serie de mitos y de desinformación que no permite que accedamos a la energía, o que es cara. La gente cree que es caro. Todo, ¿no? Entonces, eso, los esfuerzos para obtener conocimiento que te mande a la acción se conocen como literacidad energética. Y es algo en lo que estamos trabajando, y aquí te tengo que decir que es un trabajo que ha promovido, por supuesto, el CONACYT, y que CFE, as we speak, ¿no?, en este momento, tiene un proyecto postdoctoral, es un estudiante de nuestro instituto, que está trabajando en literacidad energética. O sea, si ha sido una agencia, una parte de la CFE, que es la Subdirección de Negocios de Redes, que está haciendo un proyecto para encontrar estrategias
que incrementen la literacidad energética de la población. ¿Y esto por qué? Porque cuando tú haces que las personas entiendan la energía, entonces ya exiges tu derecho, ya sabes por qué la necesitas, ya sabes que no es suficiente con que te pasen un cable, ya sabes que usar resistencias no es la mejor forma de calentar agua, ¿no? Porque hay peligros, ya entiendes tu recibo de luz, ya sabes que el confort térmico lo tienes que tener en cuenta como parte de tu pobreza energética, pero para eso necesitas conocimiento. Y no es suficiente un folleto, ni es suficiente un recibo de luz que te dice, va usted muy bien y su consumo va en verde. Eso no es suficiente. Necesitas que la gente entendamos qué es la energía, entendamos que hay otras fuentes de generación y aprovechamiento energético y que tenemos acción. Y eso se conoce como literacidad energética y en eso estamos trabajando. Te digo, incluso este fin de semana estuvimos colaborando en talleres para hacer talleres piloto, porque ya que sabes cómo está el concepto, lo piloteas, lo mejoras para poder lanzar una política pública a mayor escala que permita que la comunidad esté mejor informada. Sí, me parece primordial eso de visibilizar los tecnicismos, ¿no? Como tú dices, o sea, ahorita en la mente se me vino como este círculo vicioso, justo estábamos hablando de cómo repercute la pobreza energética a la educación, y si no tenemos como esta educación hacia estos problemas, la verdad es que no sabes que existen, están totalmente invisibilizados, y lo que no existe en tu entorno, pues no vas a encontrarle una solución porque en tu capacidad no está, o es algo como muy interno de tu día a día, ¿no? Que era igual lo que comentaba con Miriam, que muchas veces se toma esto como un problema personal, o sea, como, ay, se quedó sin luz, ay, no tiene para tal cosa, ¿no? Los grupos vulnerables, pero no, en sí la pobreza energética es un problema como dices, o sea, del regional, que en México se tiene que estudiar por las... Ay, ¿cómo me dijiste bien? Se me olvidó la palabra. Por las zonas biotérmicas. Así es, bioclimáticas, así es. Las zonas bioclimáticas. Y sin duda me da mucho gusto escuchar esto, ¿no? Que la CFE, del lado de CONACYT, se está trabajando en estas iniciativas para que estos proyectos se puedan dar a la luz y podamos encontrar alguna solución o una disminución hacia la pobreza energética. Miriam, y ahora me gustaría hablar contigo, preguntarte, ¿cómo podemos fomentar el uso de energías renovables y qué papel tiene las energías renovables en este tema que estamos tocando? Mira, sin duda, una de las ventajas de las energías renovables es que son energías realmente limpias, ¿no? No vamos a hablar de las que no son tan limpias, porque hoy se trata de hablar en positivo, entonces hoy no voy a hablar de las otras, pero son energías realmente limpias porque además el recurso no nos lo cobra, ¿no? Y tenemos la clásica que es la solar. Tú inviertes en la instalación y el sol no te lo va a cobrar jamás. Tienes la eólica, inviertes en la instalación y el viento es gratis. Entonces, al no tener costos del producto que genera la energía, pues siempre van a ser más baratas. Pero la otra es que no se termina. No es como el petróleo que se acaba y que hay que extraerlo y que además genera gas efecto invernadero. Entonces, realmente las energías renovables son, si están bien llevadas, además sustentables. Yo creo que eso es uno de los grandes temas. Y luego hay una ventaja adicional. Las energías renovables variables, porque aquí también hay gente que le dice intermitentes, y no, la solar y la eólica no son intermitentes, son variables, porque eso lo vemos, viene la nube, llueve, va bajando la generación energética, ¿no? Cuando pues empieza a oscurecer, el momento en que rota la Tierra y te alejas del Sol, ya no lo ves de frente, pues ya no llega el Sol directo y pues ya no generas electricidad. De la misma forma que el viento, pues también a veces sopla mucho, a veces sopla poco, a veces viene el huracán, o sea, varía. Esta variabilidad se puede gestionar gracias al poder del cómputo. El cómputo gestiona variabilidades en los temas financieros desde hace decenas de años y yo no veo a nadie teniéndole miedo a un cajero automático ya, ¿no? Entonces, de la misma forma, ese cómputo que en milisegundos o menos calcula y cambia, puede controlar infraestructura energética, o sea que eso ya está resuelto. Pero la ventaja de estas renovables es que son locales. Tú puedes generar en tu comunidad energía y puedes aprovecharla en tu comunidad y gestionarla en tu comunidad. Y eso, en temas de pobreza energética, es riquísimo, porque empodera a la comunidad. De ser una comunidad vulnerada, sin acceso a la energía, de repente tú generas la energía, ¿no? Y entonces tú tienes tu panel que genera energía para tu refri, o genera energía para tu bomba con la que extraes agua del pozo, o en un proyecto que tenemos, energía para purificar el agua que te llega, pero que no es potable. Entonces, en ese momento, el acceso a energía directo te empodera y te hace que veas el mundo de manera distinta, porque entonces tú decides para qué quiero la energía, qué me importa más,
tener iluminación afuera de casa para que se vea que hay gente y que yo tenga seguridad, o prefiero bombear agua, o en la noche iluminación fuera de casa y en la mañana bombeo agua. Eso es una consecuencia de la literacidad energética y de tener acceso a fuentes locales de energía. Porque entonces tú vas decidiendo para qué la quiero, por qué la quiero. Quiero cocinar con leña, pues tengo una estufa ahorradora, como las que hace el grupo de Omar Macer en Michoacán, o las ha diseñado. No, no quiero cocinar con leña, yo me quiero enchufar a una estufa de inducción. Pues un panel fotovoltaico, porque esa es otra ventaja. En un proyecto que hicimos en comunidades rurales, debo decirte que hubo una familia que estuvo a punto de decidir que era una estufa de inducción, porque les hacía sentido, porque dijeron, no, pues yo tengo mi estufa a gas y el tanque nunca llega, pues aprenden y entienden cómo es una estufa eléctrica. Dijeron, no, pues la estufa de inducción está padrísima. Fue un tema de recursos, fue priorizar. Tenían otras prioridades, necesitaban bombas para sacar agua y el recurso económico es finito. Entonces se decidió invertir mejor en bombear agua que en la estufa de inducción, pero ya no fue por falta de conocimiento, porque entendió la familia que la tecnología está para el servicio de lo que necesitamos. Pero otra vez es literacidad energética. Y por eso las renovables tienen esta ventaja y desventaja, porque como no las conocen, entonces la gente no entiende la ventaja. Dicen, no, pero es que ¿para qué pongo un panel? Yo me enchufo a CFE y hasta que llegue CFE, ¿cuándo podrías tener el empoderamiento? ¿No? A través de entender a las renovables y de gestionarlas tú misma. Por eso es que es tan importante entender que para hacer un atajo entre la infraestructura energética y un hogar, con la energía renovable llegas directo. Calentar agua para bañarnos, directo con un colector solar. ¿Para qué ir por el gas, instalar el gas, acceder al gas? Te vas directo con el sol. No contaminas, te calienta muy bien y calculas para que en tu familia de 4, 5, 6 personas podamos todas las personas bañarnos con agua caliente, ¿no? Entonces, creo que por ahí está más la solución y es una forma de no depender de que la CFE mejore su infraestructura de transmisión, mejore su infraestructura de distribución y que eventualmente yo haga mi trámite y me conecte a la red, ¿no? O peor el gas, y ahora es que el gas todavía está más complicado. Carla, ¿y cómo podemos concientizar o hacer como estas campañas de difusión a la sociedad sobre la importancia de la innovación en la energía, de que ya existen estas nuevas opciones y el impacto de la vida cotidiana que esta tiene, ¿no? Porque ahorita estábamos hablando de privilegios y siento que sin una campaña de visibilización a las personas que vivimos en ciudades y que contamos con la energía como nuestro día a día, que sabemos que está ahí, no podemos ver o empatizar un poco más con estos problemas. Fíjate que eso se ha ido resolviendo. Yo te puedo decir que hay un ejemplo padrísimo en España. En España los gobiernos municipales y estatales le pagan a unas organizaciones que son de la sociedad civil organizada, ¿no? Tal cual, ONGs, para que capaciten a personas que se conocen como promotoras energéticas. Entonces, imagínate que estas tiendas de la esquina, no voy a decir nombres, pero es un palíndrome, ¿no? Es la más fácil, están en todas las esquinas, que en esas tiendas o en las que tienen nombres de números, donde la gente paga su recibo de luz, que quien te cobra sea una persona promotora energética, que sepa leer el recibo de luz y que además platican, ¿no? Y te digan, ay, oiga, pues ahora sí, doña Nash, ahora sí pagó un chorro en su recibo de luz, pues ¿qué hizo? Y te digas, no, pues es que fueron los 15 años, o no he hecho nada, no sé qué pasó. Y entonces, que esta persona con conocimiento se ponga al nivel de una promotora y te platique, oiga, pues no le iría mejor con todo esto que paga, pues en un año saca para un panel, ¿no? ¿Cómo cree? Sí, ¿cómo le hago? No, pues vaya aquí al Infonavit y le prestan, ¿cómo? ¿No? Entonces, esa figura de la promotoría energética en otros países, y que en particular España ha funcionado muy bien, y ahí lo pagan los gobiernos, porque al gobierno le conviene la eficiencia energética. Y como una promotora energética en la base está ser eficiente y ahorrar energía, entonces generan toda una comunidad empoderada que toma mejores decisiones energéticas y que hace una gestión mejor de la comunidad. Entonces, ese es un poco donde vemos que ahí se podría poner interesante. A través de, por supuesto, los medios de comunicación son muy importantes, como estos espacios. Por supuesto, tenemos que trabajar más en ser más coloquiales las personas de la academia, ser menos aburridas, porque pues se nos desconectan así. Tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, o sea, imaginémonos campañas por TikTok de 1 minuto platicándote muy rápido de lo importante, pero también el tú a tú, para que la gente quede con la curiosidad y entonces busque en donde buscan, el Facebook, el TikTok, Twitter, que para mí siempre va a ser Twitter, me niego a llamarle de otra forma, ¿no? Pero al final, ¿no? Creo que tenemos que entender que hay otras formas de aprendizaje y que esas formas ya no vienen de la academia
haciendo este gran esfuerzo de divulgación que sí hacemos. La verdad es que invertimos mucho tiempo en hacer divulgación, pero ya somos muy aburridas. Hablamos, o sea, con un lenguaje que no es fácil de acceder, nos tardamos mucho en decir el punto y además lo decimos en un formato que a la gente no lo ve atractivo, no se acerca. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es las juventudes. En nuestro laboratorio de innovación y futuros tenemos muchas juventudes que estos días estuvieron en la Feria de Arte y Ciencia, por ejemplo, de la UNAM. Y ayer tuvieron un stand allí en Universum que era para una hora de 10 a 11, de 11 a 12, y eran 4 personas jóvenes jugando con las personas asistentes, haciendo postales sobre energía, generando deseos, platicando sobre energía. Y yo te tengo que decir que estoy muy orgullosa y las felicito a toda mi comunidad porque yo no fui, fue pura juventud y era una hora. Les pidieron que se quedaran hasta las 2 de la tarde porque había tanta gente en el stand que llegaban y no llevaron ni un colector, llevaron un panel para explicar y un colector, sí, un deshidratador, nada más, no llevaron nada. Se fueron con 2 cositas y en la plática y en la dinámica y en el coloreo se aventaron 3 horas platicando sobre energía. Entonces a la gente le interesa, pero tenemos que encontrar a las personas comunicadoras idóneas. Y la comunidad académica no somos las personas idóneas, ¿no? Y las nuevas formas de educar, como dices, por medio del juego o a las nuevas, usar las nuevas plataformas y todos estos nuevos accesos que tenemos mediante la tecnología para divulgar este tema y hacerlo un poco más fácil, ¿no? En el entendimiento. Hace rato hablábamos de los tecnicismos que muchas veces se ocupan en las industrias, que justo a la gente en lugar como de envolverla o empaparla en el tema, la aterrorizas hasta cierto punto, ¿no? Exactamente. Y aquí nada más, antes de que se me olvide, hemos hablado de pobreza energética y mencioné una vez vulnerabilidad energética. Y nada más quiero rematar que así como hay cálculos que hablan de que el 30% de la población en México está en pobreza energética, algunos cálculos dicen que el 45%, depende de qué miras, como te decía, si es confort térmico o no, si estás por región bioclimática o no. Lo que sí te puedo decir es que prácticamente todas las personas de este país vivimos vulnerabilidad energética. Y eso lo tenemos y lo has visto en esta época de lluvias. O sea, la cantidad de apagones que tenemos, y un apagón implica que tu alarma ya no funciona, ¿no? Entonces eres vulnerable en seguridad. Implica que tu refrigerador se puede descomponer o por lo menos no funciona, es una vulnerabilidad en la alimentación. También implica para grupos vulnerables, como dijimos, que no nos podemos ver y comunicarnos, lo cual también es un tema. Entonces, al final, sí padecemos vulnerabilidad energética. No tenemos un sistema energético resiliente aún. Es cierto que CFE repara muy rápido las fallas, pero no es suficiente. Y para acabarla, nuestra energía es contaminante. La gran mayoría de nuestra energía, prácticamente 3/4, contamina. Entonces, pensar en que tenemos energía asequible y de calidad, como dice el ODS 7, está muy lejos de la realidad. Carla, pues muchísimas gracias por todos estos conocimientos, por darte la oportunidad de estar con nosotros, de contestar nuestras preguntas. Y me gustaría, si tienes una conclusión personal acerca del tema, acerca de todo lo que hemos platicado. Sí, yo sí quisiera cerrar con que la transición energética es un hecho, ¿no? Necesitamos transicionar. Son muchas transiciones porque hay muchas regiones. Pero esas transiciones energéticas tienen que ser incluyentes, no podemos dejar nadie atrás, tienen que ser justas, no pueden las personas vulneradas seguir pagando el costo, pero tiene que ser sobre todo consciente de la inclusión de las mujeres. Un sector energético donde no haya más mujeres presentes es un sector energético que está condenado al fracaso. Entonces, sí, busquemos transiciones que sean justas, que sean sustentables, pero sobre todo que sean incluyentes o no serán las transiciones, ¿no? Nada más, muchas gracias.